tal todos? El día de hoy vamos a resolver los ejercicios que quedaron pendientes de la hoja 9 y también vamos a hacer unos cuantos ejercicios de la hoja 10 como introducción. ¿Ya? Entonces, bueno, dice, un pequeño bloque de masa M mayúscula que se desliza a lo largo de un plano horizontal liso con una velocidad v sub 0 ingresa a una superficie horizontal rugosa, en la cual logra moverse una distancia L hasta detenerse. Ya, entonces esta sería la pista. Aquí tiene una velocidad v sub 0, si se detiene v final es igual a 0. La magnitud de la fuerza de rozamiento que ejerce la superficie es, miren, Fr es μ, la densidad lineal G por X. La densidad es masa sobre longitud, dice. Determina el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento y la rapidez v sub 0. Ya, facilito. En este caso, el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser la integral de la fuerza de rozamiento por el diferencial de x por el coseno de teta, ¿no? Se hagan cuenta que esto es de x, por acá está Fr, teta sería 180, entonces sería menos la integral de ¿qué? De μ, la densidad lineal, gx de x. ¿Entre qué límites? Entre 0 y L. Entonces integro esto, me queda menos μ, la densidad gx cuadrado sobre 2. Reemplazando los valores, me queda que el trabajo hecho por la fuerza de fricción es menos μ, entre 0 y L, ¿no? Por si acaso. Gl cuadrado medios. Ya, esto estaría en joules. Bueno, ahí está en función de la m, voy a reemplazar. Me quedaría que el trabajo hecho por la fuerza de rozamiento sería menos μ sobre 2gl cuadrado, todo eso por m sobre l. Entonces miren, simplifico y esto me queda menos μ glm sobre 2, todo eso en joules. Ya como vemos hace un trabajo resistivo, ¿no? Ahora, la rapidez. Facilito, si menciono rapidez, de ley tengo que trabajar con energía cinética. Entonces, trabajo de las fuerzas externas es igual a variación de energía mecánica más calor. ¿Hay fuerza externa? No, no hay fuerza externa. Entonces, energía mecánica en A es igual a energía mecánica en B más calor. La energía mecánica, recuerden que es la potencial más la cinética. En B, como se detiene y no hay altura, digo que este es mi nivel de referencia, esto sería 0. Al principio solo había cinética, entonces es un medio de mv sub 0 al cuadrado es igual al calor. Y nosotros sabemos que el calor es menos el trabajo de la fuerza de fricción, entonces sería μ glm sobre 2. Entonces despejo v sub 0, ¿no? Miren, se va, se va, se va, se va. Y v sub 0 es la raíz de μg por L. Esto sería metros sobre segundos. Y ya, eso es todo lo que hay que hacer con respecto de este ejercicio. Listo, vamos a ver qué más tenemos en esta hoja. Vamos a hacer un ejercicio que está relacionado con impulso, cantidad de movimiento lineal. Veamos cómo nos va. Ya dice, considere un bloque de masa 5 kilogramos que se encuentra en la cima de un plano inclinado de longitud 20 metros y que forma un ángulo de 10 grados. El bloque se deja resbalar, sale del reposo, se deja resbalar sobre la superficie rugosa del plano inclinado, el mismo que ejerce una fuerza de rozamiento de 0,8 s, siendo s la distancia recorrida en metros. Al llegar a la base del plano inclinado, el bloque se mueve sobre una superficie lisa y poco después se pega una colisión inelástica, es decir, que el sistema se pega y mueve pegado, ¿no? Con un bloque B de masa 12, que visto desde un observador ubicado en el bloque A se mueve hacia A con una velocidad de 3 metros sobre segundo, sería la relativa. Entonces dice calcule la velocidad final de los bloques. Entonces yo observo que estos se van a dar un pepazo y si se chocan, debo utilizar la
cantidad de movimiento lineal. Sin embargo, por ejemplo, voy a poner punto, ¿cuál letra utilizo? C y D, ¿ya? Entonces voy a aplicar la ecuación de balance de energía entre C y D. Entonces, trabajo de las fuerzas externas es igual a variación de energía mecánica más calor. ¿Hay fuerza externa? No. Hay energía mecánica, entonces como estoy analizando entre C y D, ¿qué es lo que hago? Defino un piso o nivel de referencia y digo, energía mecánica en C es igual a la energía mecánica en D más el calor. Entonces en C, ¿qué tengo? Potencial gravitacional, cinética no hay, en D tengo cinética, más del calor. En este caso vamos a calcular el trabajo hecho por la fuerza de rozamiento, que sería la integral de 0,8 S de S por el coseno de 180. Entonces me va a dar negativo. Esto va a ser menos 0,4 S cuadrado entre ¿qué? Entre 0 y 20. Esto me da 400 por 0,4. Me da menos 160 joules. Ya, entonces esto sería menos 160. ¿Por qué menos? Recuerden que el calor es menos el trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Ya? Entonces vamos reemplazando valores. La masa de A era 5. Esto por 9.8. HC, ¿cómo sería? 20 por el seno de 10. Ya, por si acaso, esto es HC. Esto es del triángulo rectángulo. Sería 20 por el seno de 10 grados. Ya es igual a 1 medio por 5 por la rapidez que no sea al cuadrado en D más 160. Entonces despejemos la rapidez en D. 5 por 9,8 por 20 por el seno de 10 menos 160 dividido por 2,5 raíz. Me da 2,01. 2.01 metros sobre segundos. Esta es la velocidad con la que el bloque A llega al punto D. Y como es liso, es la misma velocidad con la que se va a chocar. Entonces miren, la velocidad de A de impacto sería igual a 2.01 i metros sobre segundos. Recuerden que todo lo que haga necesito utilizar vectores, ¿no? Ahora vamos a analizar el tema de la velocidad relativa. Me dice que la velocidad de B respecto de A es igual a menos 3 i metros sobre segundos. Ahí incluso me da el signo, voy a definir un sistema coordenado. Entonces yo recuerdo que la velocidad de B respecto de A es igual velocidad de B menos velocidad de A. De aquí despejo, me queda que la velocidad de B es igual velocidad de B respecto de A más velocidad de A. Ya, entonces esto sería menos 3i más 2,01i, dándome como resultado menos 0,98. Bueno, debería ser 99, pero estoy usando todos los decimales. Y metros sobre segundos. ¿Ya? Entonces ahora sí voy a analizar la colisión. Como no me da fuerza ni tiempo, la sugerencia es trabajar como sistema A y B. Entonces, P inicial en X del sistema es igual a P final en X del sistema. Al inicio, ¿quién se mueve? A y B. Masa de A por velocidad de A inicial más masa de B por velocidad de B inicial es igual a masa del sistema por velocidad del sistema. ¿Por qué? Porque viajan pegados. Al principio, ¿a qué velocidad tiene? 2, ¿no es cierto? Entonces sería 5 por 2,01 menos la velocidad de B que calculamos, 0.98 por 12 es igual, la masa del sistema sería 12 más 5 que me da 17 por velocidad del sistema. Entonces, la velocidad del sistema de una vez vectoricemos 5 por 2.01 menos 0.98 por 12 dividido por 17 me da menos 0,1000058, entonces menos 0,1 y metros sobre segundos. Entonces miren, ya tengo la rapidez del sistema luego del impacto. Como ven, no es complicado, ¿no? En este caso lo único que hago es definir las ecuaciones de balance, establecer el tema de las velocidades relativas y pare de contar.
¿Ya? Entonces, vamos viendo qué otros ejercicios tenemos. Aquí hay uno interesante. O sea, es bien fácil, ¿no? Pero este es como una compilación de todos los problemas que hemos hecho anteriormente, desde el punto de vista de cuando hago sumatorias de fuerzas en el eje normal y todo eso. Recuerden el ejercicio del anterior video del montículo, aquí es algo, bueno, es lo mismo, solo que tiene diferentes dibujitos. Entonces, si se considera una montaña rusa como se muestra en la figura, el coche inicia desde el reposo, chévere. Entonces, digamos que esto es el punto A, punto B y punto C. Entonces en A, energía cinética no habría, ¿no? Y si baja hasta el valle de forma circular de radio R, asuma que no existe rozamiento acá, entonces no hay calor y el valor de la aceleración de la gravedad es G. Si se conoce que en la parte más baja de la trayectoria la fuerza neta que actúa sobre el pasajero es 8 mg, calcule cuánto vale R y cuánto vale H'. Entonces miren, voy a hacer un balance energético entre A y B. Entonces, trabajo de las fuerzas externas es igual. Variación de energía mecánica más calor. Calor no hay, fuerza externa no hay, entonces energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B. En A que tengo potencial gravitacional. En B que tengo cinética de ley y bueno, voy a definir que esto es mi piso y nada más no, porque potencial gravitacional no habría. Entonces, bueno, se va la masa, me queda G, bueno, me queda que H es igual a 1/2 de B sub 0 de la rapidez en B al cuadrado sobre gravedad. Ahora, voy a hacer el DSL en B, el DSL en el punto B. Tendría el peso, tendría la normal, voy a trabajar con eje tangencial normal, este sería mi eje normal, mi eje tangencial, entonces sumatoria de fuerzas en el eje normal. Como no hay fricción, no hay fuerzas en el eje tangencial, ¿no? Es igual a masa por aceleración normal. Entonces sería 8 mg, que es la fuerza neta, es igual a m por la rapidez de v al cuadrado sobre r. Entonces se va, me queda, mire, la rapidez al cuadrado ha sido a 8 g por r. Entonces vengo acá y reemplazo, ¿no? Entonces miren, h sería igual a 1/2 por 8 gr sobre g. Se va. Entonces R me queda que es h cuartos, despejando. Y ya, eso es todo lo que tengo que hacer en esta parte. Ahora vamos a la parte B. Dice que momentáneamente en C se despega de la pista, ¿no? Esa es una buena señal porque miren, voy a hacer el DSL en C. En este punto la única fuerza que actuaría sería el peso. Trabajo con mi eje normal para acá y digo, sumatoria de fuerzas en el eje normal es masa por aceleración normal. La única fuerza sería el peso, no hay normal porque ese que se despegue es m, rapidez de c al cuadrado sobre r. Entonces miren, la rapidez de c sería raíz de g por r. Ahora, como me pide h', yo voy a hacer balance energético. Energía, ¿entre qué punto? Entre B y C. En B que tenía energía cinética, ¿no es cierto? En C que tengo energía potencial gravitacional y energía cinética. Entonces, bueno, aquí otra vez la marcha a la masa, tengo 1/2, la rapidez de B, aquí era igual al cuadrado, era 8gr, es igual a g, el hc sería el h' más la rapidez en C, saco de acá, no sería gr medios, entonces miren, marcha la g, sería 4r menos r medios, es igual a h'. Entonces 4 menos 0,5 me da que h' es igual a 7 medios r, pero r es igual a h cuartos, sería 7 medios por h cuartos, es decir, 7 octavos de h.
Y eso es lo que había que calcular. Sí, ahí está la respuesta, miren. Coincide. Qué bacán. Entonces, observen este ejercicio, lo que había que hacer es establecer los puntos en los cuales hacer el balance de energía. Recuerden que cuando no les da la rapidez, de ley me toca hacer un DSL y hacer sumatorio de fuerzas en el eje normal. ¿Por qué? Porque yo sé que el eje normal es la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura, que en este caso el radio de curvatura, para nuestra buena suerte, coincide con el radio de la circunferencia. Sí, entonces eso como dato. Ya vamos a ver qué otros ejercicios chéveres tiene este. A ver, voy a hacer el problema 17, que es bastante, bueno, les comento, este ejercicio es de Alonso y Finn, me parece. Entonces, es un ejercicio bastante interesante desde el punto de vista que toca, o sea, no es duro, pero uno, tengo que aplicar los conocimientos que ya tengo de trabajo y energía, que es la integral de F producto punto de R, ¿no? Pero lo otro sería calcular el ángulo, que es donde tenemos bastante problema. ¿Ya? Entonces, dice, un anillo de masa M resbala a lo largo de un arco metálico ABC muy pulido, o sea, no hay fricción, que es del arco de circunferencia de 4 pies de radio. Sobre el anillo actúan dos fuerzas F y F', cuyas magnitudes son 40 y 150 newtons. La fuerza F siempre es tangente a la circunferencia. La fuerza F' actúa en dirección constante formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Calcula el trabajo efectuado por el sistema de fuerzas de A hasta B y luego de A hasta C. Ya, entonces, por ejemplo, voy a hacer el literal A. Me dice que calcule el trabajo efectuado por la fuerza. A ver, ¿cuál es la tangente? La fuerza F, ¿ya? Entonces, trabajo de F sería igual a la integral de F por ds. Sí, si es que quisiese trabajar de esa manera. El ángulo entre la fuerza y el ds, ¿cuánto sería? 0 grados. Entonces, si quieren, pongamos coseno de 0 grados, que sería 1. Esto sería 40 porque es constante por s, ¿no? ¿Ya? ¿Entre qué límites voy a integrarles? Si ustedes gustan, puedo... Esto sería... Bueno, les tiro, ¿no? Entonces puedo decir entre 0 y L, donde L, ¿qué sería? Un cuarto de la circunferencia. ¿Ya? Es una manera de trabajar. Entonces yo sé que S es el ángulo por el radio, ¿no es cierto? Entonces ese sería el ángulo, sería pi sobre 2 por 4. Entonces esto sería 40 por pi medios y por 4, dándome como resultado 40 por 2 por pi. Me da a ver, los 4 pies me toca transformarle. A ver, aquí voy a hacer la transformación. Qué vaina que me den en pies, ¿cómo se atreve? A ver, déjenme le hago el cambio. 4 pies, yo sé que un pie es 12 pulgadas, yo sé que una pulgada es 2,54 centímetros. Y ahí el resto ya sabemos, sería 4 por 12 por 2,54 dividido para 100, me da 1,2192, ya por si acaso. 1,2192 metros. Entonces sería 1,2192 metros. Listo.
Entonces eso por 20 pi me da 76,6 joules. Miren, 76,6 joules, ¿qué será? El trabajo realizado por F. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, lo que me van a decir, vea, profe, ¿entre qué límites estoy integrando? Estoy integrando entre 0 y L. Pero L es del ángulo por el radio. O sea, recuerden que el ángulo que forma F con ds es 0 grados. Entonces puedo poner de esta forma, ¿no? Entre 0 y L. ¿Sí? Y el L le calculo de esta forma. Porque como es tangente, me da igual que sea circular o que esté recto. ¿Sí? Eso para que tengan en cuenta. O si no quieren utilizar el tema de la integral, solamente pueden decir que es F por el desplazamiento. ¿Sí? Y el desplazamiento angular en este caso, como siempre es tangente, sería el desplazamiento, el segmento circular, la longitud de arco sería el ángulo por el radio, que básicamente me da lo mismo que anoté aquí. Sí, eso nomás como dato. El ángulo sería 90 grados, eso en radianes, por el radio que es 1,21, que toca pasar los pies a metros, y por 40 newtons. Entonces no hay ciencia en eso. Ahora, el problema radica en el cálculo del trabajo de esta fuerza. Miren, voy a hacerle aquí. Entonces digamos que aquí está el centro de la curvatura y yo tengo esto. Esto sería R, ¿no? Entonces, por ejemplo, me dice que esta fuerza F' siempre forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, es decir, que, por ejemplo, esto sería mi X', mi Y', esto sería mi eje, a ver, perdón, ya, esto de aquí sería mi eje tangencial, está feo, pero bueno. Entonces, si esto es teta y esto es teta. Para calcular yo el trabajo hecho por F, entonces el trabajo hecho por F' sería la integral de F por ds por el coseno del ángulo. O sea, en este caso voy a llamar un ángulo phi. ¿Ya? Entonces, F, dato que conozco. Los límites de integración todavía no voy a definir porque no sé si trabajar con el ds o ver si trabajo con el diferencial del ángulo. Ahora, el ángulo que forma el eje tangencial. Recuerden que aquí está el ds, ¿no? El eje tangencial con F, ¿cuál sería? Sería este ángulo de aquí. Todo este angulote de ahí se llamaría phi. ¿Sí? Entonces miren, phi a qué sería igual. Phi sería igual. A ver, llamémosle este alfa si quieren. Esto de aquí sería 30 grados. Entonces, por ejemplo, phi sería alfa más 30 grados. Y yo sé que alfa más teta me da 90. Entonces, por ejemplo, alfa sería 90 menos teta, ¿no es cierto? Si yo cojo esto y reemplazo acá, me queda esto, me queda que phi es igual a 120 grados menos teta. Es decir, que el trabajo hecho por F' sería la integral de ¿qué? De F por ds por el coseno de 120 grados menos teta. Ahora, yo no puedo, el teta es variable, el F es constante, entonces debo dejar el diferencial de S en términos del diferencial de Z, del ángulo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que ds es igual al ángulo, en este caso un diferencial del ángulo por el radio es constante. Y entonces, esto ahora sí me va a quedar, que es igual a la integral de F por el coseno de 120 grados menos teta por ds, que es de teta por r. Ahora sí, como estoy trabajando en términos de teta, sería entre 0 y 90 grados.
que dependiendo de cómo yo trabaje, eso debo pasarle o bien a grados o bien trabajarle en radianes. Listo. Entonces, bueno, voy reemplazando, ¿no? La fuerza, ¿cuánto era? No me acuerdo. La fuerza era de 150, bacán. Entonces, esto sería la integral de 0 a 90 grados de 150, R que era 1.2192. 1.2192 por el coseno de 120 menos teta por d teta. Entonces 150 por 1.2192 me da 182,88 que puedo sacarle afuera. La integral de 0 a 90 grados de coseno de 120 menos teta de teta. ¿Ya? Entonces observemos que eso ya es fácil de integrar, ¿no? Entonces, integrando, ¿qué me quedaría? Me quedaría menos 182,88 del seno de 120 menos teta entre 0 y 90 grados. ¿De dónde es que me sale el negativo? Porque recuerden que la derivada del seno es coseno, pero aquí como el argumento está con menos, le cambio el signo. Ahora, si es que no está claro, pueden hacer ustedes un cambio de variable, que no va a haber ningún problema. Entonces, miren, sería menos 182,88. Acá sería el seno de 30 menos el seno de 120. ¿Ya? Entonces, seno de 30 menos del seno de 120 por 182,88. Me da 66,93 positivo. Entonces miren, el trabajo hecho por F' es igual a 66,93 joules. ¿Sí? Ahora, lo que me pedía el ejercicio básicamente es el trabajo neto de las dos fuerzas, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Trabajo neto de A hasta B es la suma de los 66,93 más los 76,6. Me da 143,53 joules. Y listo, eso sería todo lo que tiene que ver con el punto B. Bueno, acá está 143,6, ¿no? O sea, varía un poquito, que no es significativo. Luego dice, determine el trabajo entre los puntos A y C. ¿Ya? En este caso, ¿qué es lo que tendría que hacer? Lo mismo, ¿no? Por ejemplo, para calcular el trabajo hecho por la fuerza F, sería exactamente lo mismo. Por ejemplo, yo puedo calcular, hay dos formas de hacer. Ya tengo el trabajo de A hasta B. Ahora lo que yo puedo hacer es calcular el trabajo de B hasta C. Entonces, de B hasta C, el trabajo hecho por la fuerza de 40 no hay problema. De hecho, me va a dar lo mismo. Me va a dar 76,6. Pero el trabajo hecho en este caso por la fuerza F', hay que tener cuidado en los límites de integración, porque los límites de integración ahora no va a ser de 0 a 90, sino va a ser de 90 hasta 180. ¿Sí? Entonces, vamos haciéndole ya, por cualquier cosa. A ver, voy a calcular el trabajo entre B y C, que esto no tengo. Entonces, el trabajo hecho por F entre B y C va a ser lo mismo, porque recuerden que recorre otro cuarto de circunferencia. Esto valdría 76,6 joules, que no ha cambiado. Lo que sí cambia es el trabajo de F', que sería 182,88
por la integral de entre 90 y 180 grados, ¿de qué? Del coseno de 120 menos teta de teta. ¿Ya? Entonces esto me va a quedar lo mismo. Trabajo de F' sería 182,88 con menos del seno de 120 menos teta entre 90 y 180 grados. Entonces, sería seno de menos 60 menos el seno de 30, todo eso por 182,88. Miren, el trabajo de F' ha sido igual a 249,81 joules. ¿Sí? Entonces, es diferente al de hace un rato, ¿no? Porque cualquiera pensaría que el trabajo que hacen en la otra mitad del tramo va a ser lo mismo, pero no. Entonces, el trabajo neto, en este caso sería el trabajo de A hasta B, que ya tengo, más el trabajo de B hasta C. Entonces sería 143.53 más los 76,6 joules de acá y más los 249,81. Ya, entonces vamos sumando. 400 me da que el trabajo neto entre A y C sería igual a 469,94 joules. Ya. Vamos viendo a ver si salió, si no, a repetir. Sí, ahora sí un poco más por los decimales. Ya, como ven, no es que sea complicado, ¿no? Pero lo clave es cacharle el ángulo que hay entre el diferencial del desplazamiento con la fuerza. Eso es lo clave. Si es que ustedes entienden eso, ya el resto es pura y neta carpintería literalmente. ¿Ya? Bueno, cambiando de hoja, vamos a hacer ejercicios de la hoja 10. ¿Ya? Veamos cómo nos va. Esto es igual trabajo y energía, solamente que se utiliza términos de fuerzas conservativas, no conservativas, los potenciales y todo eso. Que bueno, estaba planificado ver esta hoja la siguiente semana, pero por temas de aprovechamiento del tiempo voy a empezar a hacer hoy mismo. Ya, entonces dice, la función de energía potencial que se encuentra asociada al campo de fuerzas del cual se desplaza una partícula de masa m es. Miren, esto es la función potencial. EP es igual a menos 3x cuadrado z. A ver, esperen, estoy anotando mal. 3xy cuadrado z más 5y cubo z. Dice, determine la fuerza en el punto A. Ya me da este punto. La rapidez. Bueno, hagamos el punto A. Yo sé que la fuerza, por ejemplo, en x es menos la derivada de la función de potencial respecto de x. Es derivada parcial, ¿no? Ustedes han de haber visto que la derivada parcial por algún motivo se vuelve derivada normal. ¿Cómo se hacen las derivadas parciales? Se tienen constantes las otras letras. O sea, por ejemplo, si estoy derivando esta función respecto de x, la y y la z es como que fuesen constantes. Entonces, por ejemplo, la derivada, ¿a qué sería igual? Sería 3y cuadrado z. Miren qué pasó. Lo único que hice es derivarle a la x, ¿no es cierto? Este tiene x, no, entonces es como que fuese una constante. La derivada de eso, ¿cuánto sería? 0. ¿Ya? Entonces, fy sería menos la derivada de la función de potencial respecto de y. Esto me quedaría igual a ¿qué? Me quedaría 6xy z más 15y cuadrado z. Y ahora voy a calcular el fz, que básicamente obtengo derivando parcialmente la función respecto de z, y esto me queda 3xy cuadrado más 5y al cubo. Ahora, ¿en qué punto me dice que evalúe? En el punto A, y el punto A valía 0, 2, menos 1. Vengo y reemplazo, nada más sería 3 por 2 al cuadrado por menos 1. Esto me da menos 12 newtons. Acá en cambio sería 6 por 0 por 2 por menos 1
más 15 por 2 al cuadrado por menos 1. 15 por 4, 60. ¿Ya? Entonces, negativo menos 60 newtons. Y en cambio acá sería 3 por 0 por 2 al cuadrado más 5 por 2 al cubo, que es 40. Esto me da 40 newtons. Entonces, miren, solo lo que hago es aplicar la definición y armo mi vector fuerza. Esto sería menos 2 en I, menos 60J, más 40K newtons. Y ya tengo calculado la fuerza en ese punto. Luego dice, determine la rapidez de la partícula cuando al pasar por B, si en el punto A este tenía una rapidez de 5 metros sobre segundos. Ya, en este caso como, bueno, tendría que verificar que sea una fuerza conservativa, ¿no? ¿Cómo compruebo que es una fuerza conservativa? Porque tengo que el rotacional tiene que ser 0, ¿no? Eso se ve en la teoría. Entonces, si es una fuerza conservativa, la variación de energía mecánica sería 0. ¿Eso qué significa? Que tendría una energía potencial gravitacional, bueno, una energía potencial en A más una energía cinética en A es igual a energía potencial en B más energía cinética en B. Entonces, calculemos la energía potencial en A. A ver, antes de nada voy a anotar acá la función de potencial. A ver, EP es igual a menos 3xy cuadrado z más 5 y cubo z. Ya, muy bien. Voy a anotar el punto A. ¿Cuánto valía el punto A? 0, 2, menos 1. 0, 2, menos 1. El punto B, que es donde que le mete 2 menos 1, 1. Ya. 2 menos 1, 1. Entonces, miren, de aquí facilito. Calculemos la energía potencial en A. A diferencia de lo que veíamos en prepa, ahora me da la función de potencial. Es una función que incluye la potencial elástica y la potencial gravitacional en una sola. Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar, ¿no? Miren, sería 3 por 0 por 2 al cuadrado por menos 1 más 5 por 2 al cubo por menos 1. Entonces miren, la energía potencial en A sería igual a 240 joules. La energía potencial en B, ¿qué hago? Reemplazo los valores en B, ¿no? Sería 3 por 2 por menos 1 al cuadrado por 1 más 5 por menos 1 al cubo y por 1. ¿Esto cuánto me queda? Energía potencial de B, a ver, sería 6 menos 5, 1, ¿no? 1 joule. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que hacer y lo que hay que reemplazar en la fórmula. Ahora, bueno, voy a pegarle acá otra vez el enunciado para que sea visible. Me dice que en el punto A la rapidez era de raíz de 5. Entonces voy reemplazando. Energía potencial en A, 40. Energía cinética en A sería 1 medio a la masa 2 por raíz de 5 al cuadrado es igual a 1 medio por 2 por la rapidez de B al cuadrado más la energía potencial en B. Entonces miren, se va, sería 40 más 5 es igual a la rapidez de B al cuadrado más 1. ¿Sí? A ver, déjenme le chequeo por aquí. Tal vez el signo. A ver, 3 por 2, 6. Sería 6. Menos 1. Aquí es menos 1, perdón. ¿Sí? Porque 1 al cubo es menos 1 por 5. Y el signo de afuera menos 1. Entonces aquí sería menos 1. De aquí despejando me queda que la rapidez en B sería la raíz de 46 metros sobre segundos. ¿Sí? En este caso yo aquí cometí un error en
en la multiplicación. Les sugiero, por ejemplo, a veces por hacer rápido nos podemos confundir. Es largo el tema del proceso, pero mejor a la segura. ¿Ya? Entonces ahí la energía potencial en vez sería -1. Listo. Entonces, como ven, no es que sea difícil. Lo clave es saberse esto. Miren, que la fuerza es igual a menos la derivada de la función de potencial. Ya, entonces, por ejemplo, si algún ejercicio dice, ¿sabe qué? Quiero que calcule la función de potencial, ¿qué haría? Solo despejo e integro, ¿sí? Nada más. De ahí no es que toque meterle mucha ciencia al asunto. Ya veamos qué más hay. Vamos a hacer una que otra pregunta. Por ejemplo, esta pregunta es una de las cuales siempre bueno, antes se tomaba en examen, ahora aparecen las soluciones, bueno, aparecen los ejercicios. Entonces, considero que es prudente analizar. Dice, una fuerza F realiza un trabajo W cuando mueve una partícula entre el punto A y el punto B del arco de circunferencia. Cuando la partícula se mueve del punto B al punto A, el trabajo es exactamente el mismo. Entonces es correcto afirmar que F es una fuerza conservativa, F no es una fuerza conservativa, es una fuerza central, siempre realiza trabajo negativo, nada de lo anterior es correcto. Entonces, yo me acuerdo un poco de la teoría y digo, la fuerza conservativa es una fuerza cuyo trabajo no depende de la trayectoria, ¿no? Por ejemplo, la energía potencial gravitacional o el trabajo hecho por el peso, el trabajo hecho por la fuerza elástica y todo eso. Pero si nosotros leemos un poco con detenimiento nos dice, o sea, nos condiciona, que tanto a la ida tiene que ir por este caminito y al regreso tiene que ir por este caminito. O sea, me está condicionando a la trayectoria, es decir, que F es una fuerza no conservativa. ¿Por qué? ¿Cuál sería la correcta justificación? Porque en este caso está dependiendo directamente de la trayectoria, ¿no? Por ejemplo, alguien empezaría y dice, pero puede irse por aquí. Sí, pero ustedes observan que ese camino no existe, no está pintado. Si es que estuviese la circunferencia completa, entonces ahí sí fuese conservativa, porque, bueno, ni así de hecho, porque igual me estoy limitando bueno, ahí la trayectoria sería cerrada, entonces el trabajo sería cero, eso también tendría que especificar. Ya, ahora, veamos qué más tenemos en la hoja 10. Bueno, yo sé que tal vez tengan problemas desde el punto de vista de las derivadas parciales, entonces ahorita voy a explicarles cómo hacer una derivada parcial, no más que nada es para que ustedes desde el punto de vista numérico no tengan inconvenientes. Por ejemplo, miren, digamos que yo tengo un phi que es igual a 4x cubo y más 2xy cuadrado z cubo. Entonces, por ejemplo, yo voy a derivar parcialmente phi respecto de x. ¿Qué significa eso? Que todo lo que no sea x es constante. Entonces, miren, la derivada de esto, ¿a qué sería igual? El único que voy a derivar es a la x, ¿no es cierto? Sería entonces, el 4y es como que fuese constante. Entonces esto sería 3x cuadrado. Más la derivada de esto, todo lo que no tiene x es como constante. Entonces la derivada de x es 1. Y ya, ahí está derivado parcialmente. Misma situación, yo voy a derivar phi con respecto de y. ¿Qué digo? Todo lo que no tiene y es constante, entonces sería 4x al cubo, no, la derivada de y es 1. Acá sería 2xz al cubo por 2y. Ahí si ustedes quieren pueden resolver términos semejantes. No lo voy a hacer porque no me interesa eso. Y ahora voy a derivar parcialmente respecto de z. Misma historia. El primero, este término, ¿tiene z? No, entonces la derivada de una constante es 0.
Acá sería 2xy cuadrado por 3z cuadrado. Y como ven, eso sería derivar parcialmente. Ya, entonces recuerden que para saber si una fuerza es conservativa o no conservativa, ¿qué debe pasar? La condición es que el rotacional debe ser 0. Recordando que el rotacional es un producto cruz, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ahí aparece el operador diferencial nabla y todo eso, que se supone que ustedes estudiaron en el CD. Sin embargo, si es que necesitan, yo puedo hacer una clase netamente de CD para explicarles la parte del rotacional, ¿sí? Porque recuerden que el rotacional es nabla cruz B, ¿no? Eso nomás para que tengan de dato. A ver, vamos a continuar con este ejercicio que es chévere, ¿sí? O sea, que enseña un montón. Entonces, la posición de equilibrio, ¿qué pasa? Cuando las fuerzas, en este caso como es todo en x, sea igual a 0, entonces debo calcular fx, ¿no es cierto? Fx, ¿cómo saco? Yo me acuerdo que es menos la derivada de la función de potencial con respecto de x. Entonces esto sería, bueno, u sería bx a la menos 2 menos 2c por x a la menos 1. Derivando esto me quedaría menos 2bx a la menos 3 menos 2c por menos 1 por x a la menos 2. Entonces si fx es igual a 0 me quedaría 2b sobre x al cubo es igual a 2c sobre x al cuadrado. X sería b sobre c. ¿Ya? Eso sería el punto de equilibrio, o sea, la fuerza se hace 0. Estoy igualando a 0. Luego dice los puntos de retorno. Los puntos de retorno es cuando la energía cinética es 0. Es decir, que la energía total, la energía mecánica, es igual a la energía potencial. Esto sería b sobre x al cuadrado menos 2c sobre x tiene que ser igual a 1 medio de c cuadrado sobre b. Ya pues despejo. Me queda c cuadrado sobre 2bx cuadrado más 12x menos b es igual a 0. ¿Sí, no? Creo que sí. A ver, déjame estar bien despejado. Ya. Aplico la fórmula general. X es igual a menos b más menos b cuadrado menos 4ac, que sería c cuadrado 2b por 4 sobre 2a. Sería c cuadrado sobre b. ¿Ya? Entonces, esto me queda, x es igual a menos 12 más menos. Aquí miren, mitad 1, mitad 2 se va a la b, ¿no? Sería raíz de 6c cuadrado sobre c cuadrado b. Esto es igual a menos 12 más menos c raíz de 6 sobre c cuadrado sobre b. Entonces los puntos de retorno serían estos. Bueno, puedo simplificar una c si quiero. Sería b sobre c que multiplica a menos 2 más menos raíz de 6. Pero como dice que x tiene que ser mayor que 0, entonces solo tomo el positivo. X es igual a b sobre c menos 2 más raíz de 6. ¿Ya? Y esto sería la respuesta correcta. Vamos a comparar con la hoja. Se supondría que está bien. Sí, ya. Y eso sería todo. Entonces, recuerden que este video es una mezcla de la hoja 9 y 10. En una próxima entrega tendré solo ejercicios de la hoja 10. Pero es importante ya tener una noción de lo que vamos a ver. Entonces, gracias por su audiencia.